El servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía helicoidal, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay, 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en salud al alcance de todos. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación con la doctora Carla Salerno, quien es médica pediatra, especialista en endocrinología infantil y en obesidad infantil, es docente universitaria, y tenemos el placer de saludarla, doctora, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien, qué gusto escucharla. Hace un tiempo que no conversamos. Igualmente, era el momento. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a adentrarnos ya en este tema tan interesante que tiene que ver justamente con la endocrinología, su especialidad dentro de la pediatría, en un tema que hemos tratado hace un tiempo ya, y está muy bueno porque usted ha recibido información y está bueno compartirla con la audiencia. Cuénteme, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, mira, hoy vamos a hablar en realidad, de cómo evaluar el correcto crecimiento físico de un niño o de una niña, porque a veces, viste, surgen esas dudas en la familia de que hay algún familiar, algún sobrinito, algún hermano que no crece bien, o vemos que está creciendo no tan bien. Entonces uno se pregunta, ¿es adecuado ese crecimiento? ¿Hay Sí, alguna alteración? ¿Hay alguna causa? ¿O está bien que sea así? Entonces es algo como que son preguntas muy frecuentes, esto lo veo mucho en las consultas ahora actualmente, que es más que nada una consulta para ver si uno está de acuerdo, ¿no? Porque a veces me dicen, pero ellos me dicen que no crece bien y yo no me doy cuenta. Bueno, entonces hay una forma de, obviamente, de saber si ese paciente está acorde o no en sus curvas y en su peso y en sí, su talla. Pero sí. para eso, lo que siempre digo, que nos tenemos que remontar, ¿no? Porque todo crecimiento y desarrollo de un niño comienza en la vida intrauterina. O sea que siempre cuando empezamos un interrogatorio tenemos que remontarnos, ¿sí?, a esa impronta, ¿sí?, de la vida intrauterina, porque ahí tenemos que saber cómo estuvo ese bebé, y ya a partir de ahí es donde puede condicionar su crecimiento. Entonces lo que uno Ujú. pregunta es saber cómo fue el embarazo de la mamá, si tuvo una alimentación adecuada, si tuvo que tomar medicación por alguna causa, porque ahora, viste que hay muchos casos de hipertensión materna, de diabetes gestacional, de Sí, exposición a tóxicos, de consumo de drogas. Todo eso influye también en cómo se va conformando este bebé dentro de la panza, ¿no? Si tuvo los controles necesarios o no, si fue aumentando bien de peso la mamá y el bebé, de forma ujú. conjunta, ¿no? Entonces, por eso uno siempre quiere detectar algún problema. Cuando hay que detectar algún problema, tenemos que volver a esa información desde el nacimiento y posteriormente hasta la actualidad de la edad del paciente. Si Ok. tuvo internaciones, enfermedades, tratamientos, etcétera. Y por eso decimos que no es lo mismo un paciente que nace de término que un paciente que nace prematuro. Esa es otra condición. Y eso es algo que también marca muchas veces el crecimiento y el desarrollo, porque si un bebé nace prematuro, nació antes de término. Sí. Y pueden producirse posteriormente por distintos mecanismos alteraciones en el crecimiento. Lo Ah, mismo si fue de término, pero fue de bajo peso para su edad gestacional, que se llaman pequeños para la edad gestacional, o también están los llamados RCU, que son restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, fueron más chiquitos para la edad gestacional. Entonces eso también puede afectar el peso, la talla, el perímetro cefálico a posterior. Siempre decimos que esta condición de pacientes, tanto prematuros como pacientitos que nacieron antes de término, como pacientitos bajo peso para esa edad gestacional, son pacientes que en un 80% su crecimiento se completa, es decir, se va normalizando las curvas de crecimiento a los 2 o 3 años de vida, y a veces vimos que al principio son más chiquititos, les cuesta aumentar de peso, está fuera del rango del crecimiento, pero bueno, uno tiene en cuenta eso que, digamos, le pasó, que fue chiquito y que fue más prematuro digamos, para su edad gestacional, que tenía que haber nacido. Entonces uno sí. espera ese paciente. El 80% de esta condición de pacientes, a los 3 años, cuando llega a 2, 3 años, ya se encausa en la curva de crecimiento y van bien. Ujú. 80, 90%. Pero hay un pequeño porcentaje, y no es menor, que es un 10, 20%, que es un porcentaje de pacientes que no va a crecer bien y que ya vemos que después de los 3 años sigue quedándose en las curvas. Entonces,
Por eso es importante la derivación a tiempo para poder más o menos orientar a la familia a ver si se puede hacer algo más o no. Esta condición de pacientes tienen indicación de hormona de crecimiento porque son pacientes que se los considera como pequeños para gestacional de RSIU y si no crecen se los puede ayudar. Ajá, ¿Qué pasa? bien. Para eso también es importante, obviamente uno hace una generalidad, ¿no? Saber la estatura de los padres, si son como cuánto mide el papá y la mamá, o cuánto mide, a veces preguntamos si los abuelos cómo son, los tíos cómo son, ¿hay alguien más bajito en la familia? Que a veces pasa que sí, que la mamá te dice, sí, somos todos bajitos. Pero bueno, yo lo que siempre les digo es que no se queden con eso de que somos todos bajitos, porque a veces lo que uno dice es, primero, ver al paciente, conocer su historia clínica y ver cómo están las curvas. Nosotros tenemos lo que se llaman tablas de crecimiento, ¿sí? Que son curvas. Esto depende al sexo del paciente y al género, ¿no? Al género y la edad. Entonces lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, tenemos tablas de nenas, de niñas, y ahí tenemos donde ponemos el peso del paciente y, por ejemplo, en otra ponemos la estatura. Entonces ahí sabiendo la edad que tiene esa paciente, uno dice, esta paciente para esta edad, ¿está bien esta estatura o no? Entonces esta es una herramienta fundamental, las tablas de crecimiento, porque ahí nosotros podemos orientarnos para ver el porcentaje en la población de cómo está ese paciente. Por ejemplo, si yo digo que un niño se encuentra en percentilo 50 de talla, quiero decir que su talla es igual a la media de la población. O si digo, por ejemplo, está en el percentilo 10 o en el percentilo 3, que es más chiquito, ¿no? En ese caso digo, bueno, se encuentra dentro del 3% o del 10% de los niños más bajos por esa población. Es importante en sí. Por eso uno decimos, cuando uno tiene las curvas de crecimiento, es una herramienta fundamental, que ya el pediatra obviamente las usa y nosotros muchísimo, y calculamos, yo siempre digo, las curvas de crecimiento es como una autopista, donde vos tenés distintos carriles, y según la edad del paciente y la estatura del paciente, uno ve si el paciente ingresa en algún carril. El primer carril es el percentilo 3. Y eso es como clave. Si el paciente está abajo del percentilo 3, como que es la primera línea, la primera autopista, la primera curva. Si está fuera y es un paciente que sí o sí en algún punto va a tener que venir al endocrinólogo, por más que la familia sean todos bajitos. Ahora, si está en el 3 también, y si está en el 3-10, muchas veces también consultamos, para ver si hay algo más. Es para no quedarnos. Por ejemplo, un ejemplo de hace un tiempito, me vino a ver un paciente y la mamá me dice, sí, pero nosotros somos todos bajitos, mi marido mide 1,60 m, yo mido 1,50 m. Bueno, obviamente el nene fuera de las curvas, pero veíamos que había algunos indicios más de caída de cabello, la piel más sequita, alteración en el tema de las cacas, la evacuación. Entonces ahí vemos, lo estudiamos y era celíaco. Y después estudiamos a la mamá y también era celíaca. O sea que a veces, estudiando a los niños, podemos encontrar también enfermedades familiares. Entonces, eso es importante, el control. ¿Y cómo controlamos? El pediatra que tiene un paciente baja talla, ¿cómo puede empezar todo esto? Bueno, primero calculando la velocidad de crecimiento. Tenemos que saber que los pacientes generalmente ya después de los 3 años de edad crecen más o menos entre 5, 6, 7 centímetros por año. Es un crecimiento prepuberal, eso es lo que tiene que suceder. Pero si vamos viendo que pasa el tiempo, ¿no? Nosotros podemos calcular la velocidad de crecimiento ya a partir de los 3, 4 meses, porque si yo te veo el mes que viene, en un mes no hay mucha diferencia, pero si ya más o menos cada 3, 4 meses nos vemos, ahí sí yo puedo calcular la velocidad de crecimiento y digo, bueno, ¿cómo está creciendo este paciente? Y si crece, y hago unas cuentitas, si me da que crece 3 centímetros por año, está creciendo poco. Ahora, si me da que está creciendo 10 centímetros por año y ya está prepuberal, está creciendo mucho. Ahí está. Entonces uno va viendo más o menos la velocidad de crecimiento, que en cada consulta uno lo que va diciendo es, bueno, la consulta es una foto, yo veo cómo está el paciente en ese momento, pero después junto el resto de las otras consultas y ahí armo la curva y veo cómo se plasma esos datos del examen físico en la tabla de crecimiento. Sí. Y para esto una herramienta fundamental que también el pediatra utiliza, ¿no? Y que es una herramienta para ver qué hago, lo derivo al endocrinólogo o no, es ver la placa de la mano.
nosotros podemos pedir una radiografía de la mano izquierda, que ya está estandarizado así, en el cual nosotros vemos la edad ósea que tiene ese paciente, es decir, vemos la maduración esquelética. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 4 años, 2 meses. Sí. Siempre vemos el año con el mes. 4 años, 2 meses. Entonces uno se pregunta, bueno, vamos a hacerle una radiografía de la mano. Se hace una plaquita de la mano y ahí vemos, y ese paciente puede ser que tiene una edad ósea de 2 años. O sea, tenía 4 años, 2 meses de edad cronológica, pero de edad ósea tiene 2 años. O sea, tiene un retraso en la edad ósea, en su maduración. Bien. Eso también es una pauta de alarma. Lo mismo si está adelantada, si uno ve que está adelantada más de 2 años en vez de 4, tiene 6, también es otra pauta de alarma de que el huesito viene ya adelantándose. Eso es un indicio, es una herramienta que puede ayudar al pediatra para decir, bueno, acá bandera roja. La bandera roja significa una pauta de alarma que hay que tener en cuenta, ver cómo está ese paciente. Entonces ahí nosotros vemos, eso también es algo como que nos orienta, es un dato más que nos ayuda como examen complementario a evaluar el crecimiento. Así que bueno, por eso les digo que es importante cuando uno hace el examen físico, el examen completo, para ver cómo está ese paciente y descartar otras enfermedades. A veces uno pide algún laboratorio, ¿sí?, donde uno quiere descartar cosas más simples, como por ejemplo, no sé, una anemia, una parasitosis, a veces son niños que tienen parásitos, bueno, son cosas que se pueden manejar de forma más fácil, pero a veces hay algunos otros trastornos que uno ve en el laboratorio, como hipotiroidismo, que vemos mucho en la infancia también, el tema de enfermedad celíaca, ¿sí?, algunas otro tipo de enfermedades, a veces pueden haber enfermedades renales, cardíacas, muchas respiratorias. Ahora en este último tiempo hay muchos cuadros respiratorios, las guardias, bueno, yo sigo haciendo guardias de pediatría, esta semana fue terrible porque tuvimos un montón de casos de bronquiolitis. Entonces a veces uno ve, claro, ¿y qué vas viendo? Ves que chiquititos, a veces muy bebitos, ya son 3 internaciones o 3 cuadros, 4 de broncoespasmos, donde a veces es necesario instaurar corticoides, que uno, viste, con ese tema también uno trata siempre de cuando es necesario, pero a veces, bueno, se van acumulando estos cuadros respiratorios y es algo necesario para que mejore ese cuadro, pero bueno, también el uso prolongado de corticoides hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Estaba pensando en esto de las curvas, ¿no? Sí. Las señales de alerta que tienen que tener los papás y no quedarse con eso de que, bueno, somos todos bajitos, es normal que sea bajito. Claro. No puede ser una condición sine qua non, que todos sean bajitos, ¿no? Puede ser una excepción y que crezcan normalmente. También a veces son bajatallas familiares, uno estudia y a veces encuentra cosas, el que busca encuentra, eso sí, pero bueno, a veces encontrás algo, pero a veces no, y bueno, y si no encontrás nada, lo haces un seguimiento y vas viendo, porque a veces puede ser que sea una baja talla familiar y que después con el tiempo se vaya encauzando, y lo más importante es que nosotros cuando le pedimos a los papás las tallas, sus estaturas, talla de la mamá y talla del papá, nosotros podemos calcular mediante unas cuentas lo que se llama el rango genético, el blanco genético, y que eso confluye en lo que es la talla objetivo genética. ¿Cuánto podría llegar a medir este paciente? Entonces uno ve que si el paciente se encausa y va dentro de las curvas, porque en las curvas vamos a poner al paciente y a los padres. Los padres también entran en las curvas para ver cómo están ellos, como adultos. Entonces ahí uno va viendo si el pacientito va dentro de, digamos, de su carril genético. Y en eso uno se queda tranquila, pero si está fuera de las curvas, es necesario también hacer un control para ver si hay algo más. Porque bueno, uno siempre dice, bueno, al principio pueden ser estas causas que uno puede medicar, y si uno medica a tiempo, un hipotiroidismo, hace la dieta a tiempo con una enfermedad celíaca, que también hace un tiempito tuve un paciente de 2 años celíaco, muy chiquito, que uno dice, ay, tan chiquito, ya tiene una enfermedad autoinmune y bueno, puede pasar. Entonces, ya ese paciente, su crecimiento lo encausa de otra forma, si hace un tratamiento adecuado a la edad correspondiente. Claro. Y después ver, ¿no? Si uno estudió todo el paciente y el paciente no crece bien, bueno, ahí ya se hacen pruebas de hormona de estímulo para ver si tiene o no hormona de crecimiento y si es pasible o no de algún tratamiento. Es más, bueno, pensaba, digo, es más común este tipo de patologías que el gigantismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que no se ve tanto. He visto pacientes muy altos. Obviamente siempre uno ve la historia familiar, si hay padres altos, si tienen descendencia europea, que a veces generalmente pasa eso, que son todos altos, tíos de 1,90 m, Ujú. la mamá ya mide 1,75 m, son todos altos. Puede pasar, pero también, digamos, no es lo más frecuente. Siempre también cuando son pacientes muy, muy altos, hay que descartar esas causas de gigantismo que muchas veces se asocian a tumores a nivel Ajá, hipofisario. claro, Sí. claro, Pero bueno, lo totalmente. que tenemos que ver ahora más que nada dentro de lo que es pacientes altos para su edad es el tema de la pubertad, que es algo que Mm, también nos está pasando mucho. Yo me preguntan mucho esto y tenemos muchísimas consultas por el tema de pubertad precoz. Y también, como les digo yo, con la pandemia parece que no, pero aumentaron muchísimo los casos. Y hay muchas causas de esto que podrían ser, por eso siempre digo, el examen físico, uno en el examen físico lo que va a ver es en una nena, si ya antes de los 8 años tiene pechitos, tiene el botón mamario antes de los 8, es una telarca precoz. O sea, tiene claro, pechitos antes de los 8 y no sería lo correcto. Por lo bien. tanto, uno lo que dice es, si además de esos pechitos tiene otros signos puberales, puede estar haciendo una pubertad precoz. Entonces, en Ujú, esos casos, también bandera roja, porque hay que solicitar estudios. Y en bien. el varón, lo que vemos es el aumento del volumen testicular. Nosotros tenemos lo que se llama orquidómetro, que es como le decimos, es medio gracioso, como un rosario endocrinológico, donde hay un montón de bolitas unidas por un hilo que forman como un rosario, y de esa forma Ujú, nosotros comparamos el tamaño de cada bolita, que asumiría el tamaño testicular, lo aproximamos al testículo del paciente y lo medimos. Si supera los 4 mililitros, ¿sí?, centímetros cúbicos, significa que esa medida ya nos habla de que el paciente inició la pubertad. Y eso no debe suceder antes de los 9 años. Por lo bien, tanto, si yo tengo un paciente que ya tiene un tamaño testicular antes de los 9, también me da una pauta de que ese paciente está iniciando la pubertad. Y ni hablar perfecto. si asociamos, por ejemplo, muchas veces acompaña el vello pubiano, el olor sudoral, que muchas veces es expresión normal de una glándula que tenemos, que se llama suprarrenal, que está arriba de los riñones y que se encarga de todo lo que tiene que ver con el vello, la transpiración y demás, que a veces cerca de entre los 6 y 8, 9 años hay una pequeña zona de esa glándula que se activa, se llama área reticularis, no importa el nombre, Ujú, pero bueno, se activa en esta edad y a veces transitoriamente el paciente tiene ese famoso olor a chivo que transpira tiene olor a pata y como que es muy fuerte, pero después se calma. Eso es algo normal. Ahora sí, a todos los signos puberales que dijimos de los pechitos en las nenas, la telarca, el aumento de volumen testicular, se le suma todo esto también, es como que uno siempre, viste, o el paciente es muy velludito, tiene muchos ujú. pelitos, pues en ese caso ahí uno también tiene que descartar si hay algún trastorno hormonal asociado. Doctora, la verdad que es un tema súper extenso y bueno, me gustaría que lo podamos seguir conversando en otro momento, ya que no tenemos más tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Como siempre, siempre me deja pensando, yo me habré equivocado de camino con respecto al carril. Evidentemente agarré por otro lugar y la curva fue descendente. Calculo que fue eso. Y ahora es un poco tarde, Jorge, pero bueno, podés prevenir para tus hijos. No, Si tus hijos todavía si ya me tenés algún pasaron. hijo, ya está, lo Ya- solucionamos, eso no es La nena, problema. la nena ya me pasó. Eso me Ah, bueno, preocupa. eso es lo más importante, ya está. Doctora Carla Salerno, muchísimas gracias. A ver si nos Bueno, encontramos más seguido aquí en la radio, ¿eh? bueno, dale, gracias, Jorge, como siempre, saludo a mis pacientes, que hay muchos que me están escuchando, y para terminar esta última frase y para decir, prevenir es evitar trastornos y poder de esta forma evitar fallas en el crecimiento, y estamos para ayudar para un buen crecimiento que sea acorde más que nada para llegar en tiempo y forma a una pubertad adecuada. Ahí está. Me parece, me quedo con esa última frase. Doctora, un beso muy grande. Un beso, Jorge, nos vemos. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, siempre tan docente, práctica y entendible, la doctora Carla Salerno, a quien entrevistamos hace muchos años. Siempre es un placer escucharla. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000